Hoy, en el último enclave de este año, nos centramos en uno de los sucesos más sonados de la última década en Alicante. 2 años se cumplen del asesinato de la que fuera viuda del expresidente de la CAM, María del Carmen Martínez. A estas alturas se ha dado por finalizada la instrucción, que se asienta en cimientos tan débiles como son los indicios. No hay pruebas concluyentes y este es el argumento al que se acoge el principal y único sospechoso hasta el momento de ese crimen cometido un 9 de diciembre de 2016, su yerno Miguel López. Bienvenidos a Enclave de Caso Sala, 2 años después. Muchas han sido las ocasiones a lo largo de estos 2 años en los que en este plató hemos debatido, hemos ahondado en ese caso Sala y en los motivos que giran en torno a este asesinato, sin que hasta la fecha haya respuestas. Lo que sí que hay son todavía muchas incógnitas. Nos disponemos a analizar las últimas novedades que tienen que ver con este suceso y lo hacemos con 2 expertos en la materia. Ya han estado presentes en muchos de estos programas relacionados con el caso Sala. Mercedes Gallego, jefa de tribunales del diario Información, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuperamos también a José María Asencio, que es catedrático de Derecho Procesal. Bienvenido a ti también. Muy bien, muchas gracias. Un placer volver a tenerte para hablar de este caso que tantos minutos nos ha llevado y del que hoy vamos a analizar, como decíamos, las últimas novedades. Primero, como siempre, vamos a ponernos en situación. Mercedes, tú publicabas en el diario Información, con motivo de este 2º aniversario del crimen, un puzzle incompleto 2 años después. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues incompleta. Está incompleta, la investigación está incompleta. Nos encontramos con un asesinato que 2 años después tenemos pruebas indiciarias y no pruebas directas, donde no ha aparecido el arma, donde sigue sin aparecer ningún testigo directo que viera o escuchara algo, y donde nos encaramos al momento en que el magistrado instructor tiene que determinar si el asunto va a juicio o si lo sobresee. Ese es el punto en el que nos encontramos en este momento. Un panorama complicado en este caso para el juez, ¿no, José María? Sí, es complicado porque yo quiero dejar una cosa clara. A pesar de mi posición, que la he sostenido, la sigo sosteniendo, creo que la policía ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo, porque es que no hay más. Es que muchas veces hablamos de si es que hay lagunas en la investigación. Sí, pero lagunas en la investigación porque no hay por dónde tirar, es que hay imposibilidades absolutas. Creo que se ha hecho todo lo que se podía hacer, todo, buscando pruebas directas que no han revelado ninguna consecuencia, ni huellas, ni nada de nada. Y es que no había más que investigar. Creo que la policía ha agotado absolutamente lo que dentro de lo posible se puede hacer. Otra cosa es, claro, que podamos especular que se podía haber hecho. ¿No se ha encontrado el arma? No se ha encontrado. Es una realidad. Ha sido clave. Claro, ya, pero es que a veces las cosas no se encuentran. Hay crímenes sin resolver en la historia, muchos. Hay delitos sin resolver, muchos. En España solamente de cada 100 delitos llegan 12 a juicio oral. Por tanto, hay 88 delitos que no llegan a juicio oral, bien porque no se investigan, bien porque investigados no se obtiene ningún resultado, o bien porque se archivan previamente. Es decir, y no es que sea España un país especialmente extraño, es que Alemania está en la misma línea. Es decir, de cada 100 delitos, la media suele ser de 10 los que llegan a un juicio oral y 90 quedan sin resolver. Yo de todas formas no estoy de acuerdo con el análisis en cuanto a la investigación policial. Y me explico por qué difiero en lo que estabas comentando. Yo creo que desde el principio, en este caso, se trazó un resultado y se fue desde el resultado hacia atrás. O sea, se partió del hecho de que Miguel López, yerno de María del Carmen Martínez, era la persona que había acabado con su vida, y de ahí la investigación se centró en determinar eso. Se ofrecieron investigadores por parte de Madrid, que el comisario provincial rechazó. Yo no lo entiendo porque a veces sí que te puede sobrepasar un asunto y yo creo que cualquier ayuda que te venga, bienvenida sea. Yo creo que desde el principio el comisario fue como, lo digo entre comillas, muy sobrado, diciendo, bueno, esto en 2 meses se resuelve. Eso fueron de las primeras declaraciones que el comisario hizo sobre este asunto.
Pues 2 años después el asunto no se ha resuelto, no han sido 2 meses, han sido 2 años. No te digo que yo no digo que el asunto fuera fácil, que fuera sencillo encontrar el arma, pero evidentemente si se detiene al sospechoso 2 meses después del crimen, es más difícil encontrar pruebas que si se le detiene a los 2 días, cuando ya existía un informe policial donde se hablaba de la posible implicación de Miguel López en el asesinato. Yo ahí tengo, no sé si quizá habría que descartar, o sea, tendrían que haber descartado otras posibilidades, sobre todo de cara al juicio. Por ejemplo, acabo la idea, José María. Dime. Por ejemplo, se hablaba de la posibilidad, desde la parte de la defensa de Miguel López se habla mucho del asunto de si la muerte el crimen fue consecuencia de un robo, de problemas que tuvieran con la empresa en otros países, que si, o sea, de posibilidades que yo creo que no se han investigado a fondo. Yo no digo que esas posibilidades existieran, digo que si se hubieran investigado a fondo, la duda ahora de cara al juicio, en el supuesto de que el juez determine que se juzgue, se hubieran disipado y que sería mejor para todos, para el sospechoso, para la familia, para todos. A ver, a mí me consta, y yo quiero aquí, de verdad, actuar en nombre, no en nombre, pero actuar en defensa de la labor de la policía, que no es fácil. Es que una cosa es la teoría y lo que se podía haber hecho, y otra cosa es la realidad y es lo que se puede hacer con lo que se cuenta. Y una investigación siempre está acotada a un hecho. Lo que no se puede es investigar. Vamos a investigar las relaciones en el extranjero de carácter mercantil, de eso se hizo. Yo sé y me consta que además de a Miguel se ha investigado otras cosas distintas. O sea, la policía es verdad que casi por lógica siempre se investiga el entorno familiar, más cuando hay una situación de dinero por medio, de tensiones. Sí. Esto es lo primero que se hace, pero eso no significa, y no significó en este caso, que no se investigaran otras vías. Pero claro, otras vías son siempre... Se descartaron, pero es que porque no había nada. Es que, quiero decir, es que llega un momento que no puedes investigar todo. Investigas aquello que tienes una base, que tienes algo para investigar, algo para tirar. Y si no encuentras nada, es decir, la investigación, como todo en la vida, tiene un límite. Y no se ha encontrado nada de nada, pues que a veces pasa que no se encuentra. Bueno, no se ha encontrado nada, pero tanto el fiscal como el primogénito piden para Miguel López más de 24 años de prisión. Eso lo repasábamos. Eso es otra cosa, eso es otra cosa con la cual seguiremos hablando y discutiendo. Si lo que se ha encontrado son indicios, y son indicios suficientes para condenar, o son solamente sospechas. Y yo ya sabéis que mantengo que no son indicios, que no tienen la condición de indicios con arreglo a las exigencias de nuestra jurisprudencia, y que con eso no sería posible nunca condenar en un tribunal técnico. ¿Tú consideras que no hay pruebas indiciarias suficientes? No, que no son pruebas indiciarias. Yo las puedo llamar por una cuestión muy simple, que es técnica, pero que lo vais a entender. Es decir, la prueba directa es aquella que te revela que un hecho ha sucedido y que un juez lo único que hace es valorar su credibilidad, un testigo, me lo creo o no me lo creo, y su completitud, si es completa para dar esa información directa. La prueba indiciaria digamos, un elemento indirecto a través de un razonamiento inductivo llegas a una conclusión, por ejemplo, una huella dactilar, por ejemplo, una huella genética. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que pone la jurisprudencia para que se pueda hablar de prueba indiciaria? Una, que haya pluralidad de indicios. No basta con uno solo. Aquí estamos hablando hay tres. De pluralidad de pruebas indiciarias. No pruebas. En este caso indicios. Indicios. La prueba indiciaria no es prueba, la prueba indiciaria es toda en su conjunto. Los elementos que constituyen esa prueba. Constituida por indicios, que son hechos indirectos. Pero dice la jurisprudencia además, debe haber pluralidad de indicios, cada uno de los cuales debe ser concordante en un mismo resultado, no en conjunto, cada uno. Y además, de cada uno de ellos debe descartarse una hipótesis alternativa razonable. Aquí, lo que no se puede hacer, que es el error, es decir, mire usted, los indicios aisladamente no permiten concluir esto, cada uno de ellos. Pero si los ponemos en conjunto, indicio, por ejemplo, esa no es la técnica indiciaria. Merche, no es la técnica indiciaria. Sí, a ver, yo no o sea, jurídicamente discutir contigo, jurídicamente, yo te digo lo que es el resultado de esta investigación. Sí. Cuando hablas de indicios que concluyan al hecho en sí. Cada indicio por sí, por separado. Indicio. Si querés vemos uno por uno. Uno de los indicios en los que se apoyan tanto la policía como el juez instructor, como el fiscal, la acusación particular, es en el hecho de que
el sospechoso era la única persona capaz de preparar el escenario del crimen. O sea, es sentido común. O sea, si tu suegra, que además es la dueña de tu negocio, te deja el coche para lavarlo, para que te lo repare, tú no le dejas el coche, insisto, es el planteamiento que están siguiendo las acusaciones y el juez instructor. Tú no le dejas el coche en el peor sitio, en el rincón más escondido del establecimiento, del local, para sacarlo. No tiene mucha lógica. Y sentido común. Eso es uno de los indicios en los que se está basando. Caben alternativas razonables distintas, que sea otro. Es decir, esto no es un indicio para nadie, una persona ahí está, 24. Pero es que eso se ha descartado, José María, Ya, que hubiera otra persona que moviera ese coche. Ese indicio, como tal, no lleva a la conclusión de que él haya sido el autor. Llegaría a la conclusión de que lo ha puesto ahí en ese lugar apartado. Sí, estamos hablando de eso. Por lo tanto, estamos hablando de ¿y eso. los demás indicios? Absurdos, que se llevaban mal, que tenían problemas económicos, que tenía permiso de armas. Es decir, cada uno de los indicios por sí solos no dice nada. Y si cada indicio por sí solo no dice nada, no puede hablarse, jurídicamente hablando, que es lo que me interesa para una condena, de que la totalidad de ellos llegan a esa conclusión. Eso no es posible. Luego la conclusión por tanto, lógica, si condena al jurado, un tribunal técnico tendría necesariamente, con base en el derecho a la presunción de inocencia, que revocar esa condena. Esto lo digo técnicamente, porque Pero es que en caso técnicamente, contrario... pero José María, técnicamente, según esa teoría... La teoría no, es que es lo que dice la jurisprudencia para todos los según casos. lo que dice la jurisprudencia, técnicamente, el juez instructor, el día 8, en la audiencia preliminar que hay para determinar si el tema se sobresee o se tiene que juzgar, tendría que sobreseer, ¿no? A mi juicio sí, a mi juicio sí. A mi juicio sí, podría dictar un auto de sobreseimiento provisional. Es decir, porque el auto de sobreseimiento libre explica que no hay delito. El auto de sobreseimiento provisional no está suficientemente acreditado. No enviar el tema ahora a ser juzgado en un tribunal. Yo no lo enviaría, pero es una decisión muy personal suya. Pero yo entiendo, yo soy muy proclive a los archivos y a los sobreseimientos en general, porque no creo que quepa la pena de banquillo. Hay que ser muy cautos con esto. Yo el asunto lo sobreseería provisionalmente, a falta de que aparezcan más pruebas. Es que estamos hablando de pruebas, fíjate, las pruebas indiciarias. las pruebas directas, que son importantes en este caso, excluyen la responsabilidad. No ha habido huellas, no ha habido nada. Esto es totalmente importante, muy importante. Pero es que esto me está No se ha recordando el encontrado caso de nada. Asunta, por ejemplo, Sí. así a bote pronto. Me estaba recordando el caso de Asunta, donde tampoco no había testigos, realmente tampoco había pruebas directas del asesinato de la cría. Yo no digo que sean necesarias las pruebas directas. Esto desde el principio del siglo XIX, cuando se suprimió la tortura, y a su vez se admitieron los indicios en el proceso penal que antes no se admitían. Precisamente fue el sustituto de la tortura. Como prueba directa, como no se admitían los indicios, había que torturar para obtener una prueba directa que era la confesión. Se suprime la tortura, Constitución del 12, y en ese momento se admiten los indicios. Y los indicios son la prueba reina hoy en día. Pero claro, lo que tenemos que ver es qué tiene que ser un indicio. Un indicio no es una sospecha. Es algo que se basa en un hecho objetivo que permite llegar a una conclusión y, como dice la jurisprudencia última, que esa conclusión no permita otra alternativa razonable. Si cabe una alternativa razonable, ese indicio decae. Por ejemplo, tú encuentras una huella dactilar en un robo que se ha producido en un interior de un coche. Bueno, en el interior del coche es razonable pensar que estuvo ahí, pero si la huella dactilar está fuera del coche, no es lo mismo, pudo pasar y apoyarse. Entonces, claro, eso es la alternativa razonable. Entonces, en este caso, todos los indicios que se están manifestando ni conducen a esa conclusión por sí solos y además permiten alternativas también razonables. Bueno, ¿Pudo ocurrir eso o lo contrario? Las acusaciones no Las coinciden, están... claro, las de momento, porque es lo que decía Laura. Esto me parece razonable. Tanto el fiscal como la acusación particular pide 24 años y medio Me parece razonable que lo hagan porque es lo que ellos piensan. Yo, y mira, que tengo, me parece que el fiscal Pepe Llor, me parece un fiscal excelente, profesional, creo que le tengo un enorme respeto, un buen profesional, y Paco Ruiz Marco 3/4 de lo mismo. Es decir, creo que su trabajo, que tienen derecho a decirlo y a sostener su posición. Claro. Yo sostengo otra y no tengo que ver con el asunto nada. Coinciden con esa posición de que esos indicios no dicen absolutamente nada y defienden la inocencia de Miguel López. Son las hijas de María del Carmen. Dos de las hijas, Sabemos sí. que la mujer de Miguel López no ha Se quedó entrado al margen, en este se quedó al proceso, margen, sí. pero las otras dos,
que curiosamente ejercen de acusación particular, sí que dicen que Miguel López es absolutamente inocente, ¿no? Sí, En es este caso. una postura procesal rara. Es una postura procesal rara porque es una acusación que no acusa. Es una acusación que está más en la línea de la defensa, porque ellas mantienen que se sigue investigando para descubrir quién mató a su madre, pero ellas afirman que creen ciegamente en la inocencia de su cuñado. Es una acusación ¿Cómo que habría nos que haber- explicas esto, José María? Es que había que excluirlas, es decir, no cabe. ¿Se ha pedido? Se ha No se pedido- ha hecho. lo pidió pues, la acusación particular yo- y el juez lo denegó yo solamente- sin explicar nada. Bueno, ya, pues yo he encontrado O sea, el al juez no respecto- explicaba nada, digo, en la Ya, providencia ya. que dictó no Ahí decía por qué. yo tengo, y he leído un auto del Tribunal Supremo del año 2001, en una situación parecida, de una señora que denuncia una agresión sexual y luego dice, oiga, recurre contra el fiscal porque ella insiste en la inocencia de lo que había anteriormente denunciado. Y el Tribunal Supremo le dice una cosa muy clara. En el proceso penal español existe la acción popular, pero no existe la defensa popular. Entonces, si admitimos que un acusador pueda ser defensor, estamos admitiendo una especie de defensa popular. Claro, nos imaginamos, por ejemplo, que en el asunto de la manada, digo de la manada que es llamativo, pudiera ahora acusar para defender a la manada una asociación de machos ibéricos en favor de... Si abrimos la puerta, por supuesto que sí. A ver, hay un precedente aquí, pero que Sí, hubo un de acuerdo. apartamiento voluntario. Sí. El caso del proceso que se siguió contra el vicealcalde Andrés Llorens Sí. por las obras de la plaza de Benalúa, aquí en Alicante. En ese caso, el ayuntamiento estaba personado como acusación particular, pero pedía la absolución. Consideraba, como luego al final Eso es distinto, resolvió la eso es audiencia, distinto. que no había delito. No había delito. En ese caso, lo que hizo el ayuntamiento fue presentar el escrito pidiendo la solución y apartarse. Apartarse automáticamente del asunto. O sea, no se tuvo que instar el apartamiento porque fue el propio ayuntamiento el que lo decidió. Si se podía buscando también similitudes con a este ver, caso. Vamos a ver. El que puede pedir la solución es el fiscal. El fiscal es imparcial. Este no acusaba. Pero si tú eres un acusador particular o un acusador popular, no puedes pedir la solución. No acusaba, me he expresado mal, no acusaba. ¿Eh? En este caso. El fiscal no acusaba. No, el ayuntamiento no acusaba. El ayuntamiento decía que no había delito. Pues no, que es no había que tú delito. no eres quien para decirlo. En Es decir, este caso el es que ayuntamiento lo decía. El ayuntamiento o acusa, y si acusa no puede pedir la solución. Lógico. Es que es imposible, es que en España no hay, no Pues existe eso la presentó la el- Pero defensa. está Por siendo eso estoy posible. diciendo. Está ahora siendo mismo. posible, pero insisto, sin ninguna cita. Hay resoluciones del Supremo, yo ya digo, tengo una, donde efectivamente el Tribunal Supremo, o sea, la segunda dice no es posible, y no es posible desde el punto de vista de la lógica procesal. Otra cosa es que el juez haga lo que crea conveniente hacer, pero es decir, el Tribunal Supremo en su momento, si esto va para allá, anulará esa posibilidad y todas las consecuencias, Es que porque tampoco no es tiene posible mucho nuestro sentido. modelo. La situación de las dos hermanas, o sea, de las dos hijas de María del Carmen, no tiene mucho sentido porque desde el inicio de la instrucción el perfil ha sido bajo, el perfil ha sido, o sea, no se ha instado ninguna prueba, no se, Sí, o sea, no, sí, sí. absolutamente, sí dicen que se investigue y que se descubra quién mató a su madre, pero realmente no han tenido una actuación... Sí, no han intervenido. No han intervenido, prácticamente han estado ahí... Como y- perjudicadas, ¿no? Se llegaba Bueno, a como decir que perjudicadas, tenían que estar ahí claro, como sí, perjudicadas por el son caso. perjudicadas, lógico, sí, son perjudicadas como son los cuatro hijos de la víctima, pero no han tenido ninguna actuación tendente a pedir algún tipo de diligencia, no han hecho nada, o sea, no han hecho nada, han estado ahí. Y Bueno, es que en realidad tampoco había mucho que pedir, insisto, es que creo Bueno, que la, no creo lo que la sé. investigación policial ha sido exhaustiva, insisto, ha sido, y cosas que no constan se han investigado, Sí, pero sí, no se se han han investigado encontrado, y se ha- y no se se ha han tomado encontrado nada, declaraciones. pero ha habido, y me consta, investigaciones distintas y por otros sitios, pero no han producido ningún efecto. La cuestión en la práctica, ¿qué supone que estén o no las hermanas como Nada, acusación? absolutamente nada. No cambiaría en nada este Nada, procedimiento. nada, porque hay una acusación del fiscal y una acusación particular, no cambia nada. Ujú. Si finalmente se decide que tienen que Sí, ser pero retiradas. lo que no pueden estar es en la defensa siendo acusadoras, porque ¿cuál es su Claro. posición? ¿Cómo son llamadas? ¿Como testigos de la defensa o de la acusación? Es decir, Yo es una supongo- yo supongo que- desde el punto de vista procesal es un caos, es algo que no está en la norma. Y yo lo que Mm. no entiendo es cómo no están ya fuera. Porque es que me parece que los jueces deberían mirar un poquito más la ley. De vez en cuando lo digo porque... ¿A ellas es les interesante. beneficia de alguna manera Es posible. estar dentro? No.
sencillamente que quieren mantener su posición. No necesariamente, no necesariamente. Bueno, durante el procedimiento está, digamos, al corriente de todo lo que se ha hecho en el proceso, sí, tener acceso directo, pero bueno, yo entiendo que en este caso, yo creo que tampoco la relación entre el abogado de las hermanas y el abogado defensor de Miguel López, yo imagino que hay una relación ahí que tampoco hubiera necesitado estar dentro para tener conocimiento de lo que se estaba haciendo. O sea, yo creo que su postura, en cualquier caso, no me consta, pero yo supongo que se puede recurrir la decisión, se puede no. Está recurrida. Está recurrida ya. Está recurrida ante la audiencia, me parece que hay un recurso de queja. No, porque es una providencia, y luego no se puede recurrir ante la audiencia. Yo por eso no me consta, ante la audiencia seguro que no. Que sea una providencia no significa que no pueda ser recurrida. No está recurrida en la audiencia, ¿eh? Porque, creo que había un recurso de queja. Creo que hay un recurso de queja tramitándose, lo digo, porque la providencia, cuando tiene que ser un auto, formalmente, se admiten los recursos cual si fuera un auto. Es decir, es muy típico en los tribunales, en lugar de estar un auto, estar una providencia. Cuando la ley obliga a que sea un auto, que sea recurrible y no la providencia. Pero yo creo, no lo sé, pero me parece que sí que hay un recurso de queja, entendiendo esa providencia como un auto, porque entiendo que debe ser un auto. Bueno, ya te entiendo, ya sé lo que claro, decir. Vale. O sea que, oiga, yo dicto una providencia... Por el modo en que sea, vale. Claro, pero realmente debía ser un auto, y la jurisprudencia al respecto es muy clara. Le admito los recursos como si fuera un auto, aunque usted haya dictado una providencia, porque es un... Para poder, sí. Claro. Además, lo lógico es que se recurra, eso sería lo lógico, vamos. Sí, pero igualmente, para los que no entendemos tanto al detalle, no cambiaría nada. En lo que es la resolución final del caso, no afectará para nada. No afectará para nada. Y lo único que estarán dentro estarán fuera las hermanas, pero el proceso seguirá con las mismas partes. Tal cual, sí, tal cual. Vamos a ver, analizar otro de los escritos, en este caso, yo creo que el más esperado, que era el de la defensa, el de Miguel López, aunque es verdad que no ha dicho nada nuevo. Que va en la línea que nos esperábamos, sí. Pero ¿cuál es? Es eso, no hay pruebas, después de 2 años investigando no hay ninguna prueba que incrimine a Miguel López y por tanto no queda otra cosa que el sobreseimiento de las actuaciones para él. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que quizá tú, José María, no lo puedas aclarar. En el caso, tanto el fiscal como la acusación particular, hay una acusación por asesinato. Asesinato con el agravante de parentesco y la tenencia ilícita de armas. En el caso de la defensa de Miguel López, habla de que no hay autor, o sea, que su cliente no es autor, mejor dicho, y que en el supuesto de que se detectara quién es el autor, se le acusara de homicidio. A mí eso me llamó la atención en su momento. Sí. ¿Por qué lo considera homicidio y no lo considera asesinato? Bueno, pues porque la diferencia entre homicidio y asesinato es la coincidencia de ciertas circunstancias agravantes, ¿no? La alevosía, la inferioridad, etcétera, que las tendrá en cuenta seguramente el Ministerio Fiscal. Es no reconocer que haya ninguna circunstancia que hace que el homicidio sea asesinato, que son una serie de circunstancias que lo convierte. Como digo, por ejemplo, la alevosía, me imagino que lo practicará. Porque claro, el fiscal habla de un plan establecido previamente, sí. O sea, que María del Carmen muere porque planifican su muerte, porque la preparan y... Hay circunstancias que hacen que cambie el homicidio en asesinato, que son circunstancias que agravan. Entonces, que la fiscal, lo que entiende la defensa, oiga, no, si mi duda era, porque con los elementos con que se tienen, cómo supuestamente se cometió ese crimen, con una señora sentada en el coche, que llega alguien que le dispara, no sé si el tema de que se pudiera o no pudiera defenderse, no sé a qué conclusión se llega para calificar los hechos como un homicidio. De ser algo, entiendo mucho más próxima a la posición de las acusaciones. De asesinato. A una señora mayor, dentro de un coche, porque estaba dentro de un coche, de forma inesperada, en situación de no poder defenderse, hay una alevosía clara. Yo la entiendo, ¿no? Entonces, de ser algo, yo diría que hay un asesinato. Bueno, de ser algo no, eso fue lo que se produjo. Otra cosa es que sea o no sea una persona, ¿no? Pero yo creo que hubo un asesinato, ahí le dio la razón a las acusaciones. Ahí habla el abogado de Miguel López como que una persona o varias habrían disparado. Por ejemplo, hay otro elemento que introduce, que es el hecho de lo que se considera el móvil del crimen, que es la batalla empresarial. Él le argumenta que sí, que hay una batalla, hay una bronca familiar realmente por el dominio de la empresa de plástico, pero que en esa bronca son ajenos los cuñados. O sea, que tanto la mujer del hermano como los maridos de las hermanas están fuera de... Fíjate, vamos a ver, es que dicen que... Pero si él estaba casado en régimen de separación de bienes. Sí, es otro de los indicios que dices, oiga, no, porque a mí no me reporta ningún beneficio. Y la acción de ahora tampoco iba a cambiar. Es decir,
Que había problemas económicos. Oiga, en todas las herencias, incluso hasta las más miserables, hay problemas de control, serios. más que problemas económicos en este caso. Sí, pero tampoco iba a cambiar, porque le va a tener el hijo. Lo que ocurre es que ya no es tanto, yo al juzgar por estos 2 años de ver el tema, no es tanto ya el propio Miguel López o los propios cuñados o la cuñada, sino los hijos. Aquí lo que ya se estaba poniendo en jaque era si los hijos de uno iban a tener más derecho que los hijos de los otros, porque obviamente, aun cuando existe una separación de bienes entre Miguel López y su mujer, los hijos, digamos que tendrían derecho por vía materna, igual que los hijos del resto de los hermanos. ¿A quién beneficiaba? Vamos a hacer aquí especulación pura y dura, porque todo esto es una gran especulación. ¿A quién beneficiaba el crimen? A alguien, ¿no? Está claro que si se le ha matado a la señora es porque alguien ha salido beneficiado de la situación. Bueno, eso está claro. ¿Era Miguel el beneficiado? Eso lo tendrá que determinar No, digo yo, ¿era Miguel o era...? No, vamos a ser valientes, ¿o eran otros? No lo sé, de momento... Y no digo nada más. No, yo no creo, yo no me considero en situación de poder decir quién sale beneficiado o quién sale perjudicado de esta situación. Lo que está claro es que había un conflicto empresarial serio donde se cruzan mensajes de WhatsApp, yo entiendo que para procedentes de nietos a la abuela, pues para mí fuertes de tono, y que el conflicto de odio familiar existía. O sea, ese odio existía porque eso ha quedado claro en las conversaciones. Yo conozco situaciones de herencias con muchísimo menos dinero, de odio, de auténtico odio de padres entre hijos y entre madres y entre hermanos y entre nietos, y no llegan a una situación de un asesinato. Es decir, eso no significa que eso no pueda ocurrir, José María. Ya, no, pero que no es la razón, salvo que haya un hecho. No lo sabemos. Cuidado, salvo que haya un hecho concreto y determinante de un beneficio muy claro, que no se da. Vamos a ver, aquí había un control de una empresa, José María, aquí había muy claro. No, pero había una cosa que era determinante, que era la acción de oro. Sí. O sea, quien la tuviera tenía el control de la empresa. Sí. Había una línea que por vía testamento del expresidente de la Caja era Vicente Sala padre, María del Carmen Martínez, Vicente Sala hijo. Exacto. Esa era la línea que estaba establecida, y otro bloque, que eran las 3 hermanas, que estaban en desacuerdo con esa actuación. Ya, pero la acción de oro, de acuerdo con el testamento, es del hijo. Punto. De acuerdo con el testamento, la acción, claro. Eso no iba a cambiar. No iba a cambiar, no. Sí, pero no se estaba discutiendo. De hecho, había acciones judiciales emprendidas porque las hermanas no lo entendían así. Pero se iba a discutir judicialmente, viva o muerta la madre. O sea, que el asesinato de la madre pero no iba a influir en la decisión judicial. Eso no quita, de hecho influyó, y al final, ahora mismo estamos hablando de que ha habido un acuerdo entre los 4 hermanos, que las hermanas le han vendido al hermano su parte, que se han separado, luego sí que influyó la muerte en el resultado final. Lo que quiero decir es que la muerte de la madre no era un factor determinante absolutamente de un cambio sustancial que estaba sometido a los tribunales esa decisión, 1, y 2, que hubiera un claro beneficiario, una relación directa y necesaria de la muerte. A ver, no hay, o sea, hay cosas genéricas, pero como se suele buscar cuando hay una causa económica, es que la muerte supone que la herencia pasa directamente a fulanito. Hay una relación directa, es que nosotros estamos clara, hablando aquí, no José se María, ve. estamos hablando que nosotros somos ajenos a la situación de esa familia. Estamos hablando de una familia que lo hacía todo junto. Comía, vivía en un entorno cerrado, que la situación, o sea, nosotros no podemos diseccionarlo como si fuéramos cirujanos, no, aquí había odios, rencillas, envidias, había una serie de condicionantes que, con independencia de que beneficiara a unos o a otros, lo que está claro es que la reacción, o sea, no tiene lógica matar a una persona, ninguna lógica, ni con beneficio ni sin beneficio, ni por herencia ni por herencia, o sea, eso es una barbaridad. Sí. Llegar a la conclusión de que, bueno, ¿a quién beneficiaba? Es una auténtica barbaridad. Entiendo que en términos dialécticos lo estemos hablando, pero no podemos sacarlo y decirlo como si fuera séptico. No, es que aquí ha habido unas relaciones que venían de mucho tiempo atrás envenenadas, y que eso en un momento determinado podría haber desembocado en lo que las acusaciones mantienen. Que no es tan fabulador pensar eso. De verdad, que una situación familiar de ruptura, de esto, genere
Es que no lo veo tan claro. Vamos a ver, y no que lo una veo. pareja se mate el marido a la mujer o viceversa, ¿tiene sentido? Ninguno. No, Ninguno. no, pero es una cuestión de pasión. No lo podemos claro, no puedes enmarcarlo en ese... Bien, acabas de dar un argumento, me parece interesante, que cuando un hombre mata a la mujer es una cosa pasional, absurda, de locura, no de locura porque tal, no, que tiene su responsabilidad, evidentemente penal, no lo digo. Pero es que esto sería una cuestión pasional o económica, entonces, esa es mi pregunta. Es que hay una mezcla explosiva. Sí, se puede separar. Es que es una mezcla explosiva. Porque no es lo mismo. Claro, pero aquí había familia y dinero, y poder. O sea, es que tenemos ahí tres elementos que están en juego. Sí, pero insisto, el tema económico, yo no veo una relación directa e inmediata entre la muerte y una consecuencia económica. No era necesaria. O sea, si yo, efectivamente, es como decir, mato a fulanito porque soy el único heredero y me viene el dinero, o cobro la póliza de seguro, como se ve en las películas. Aquí, el tema de la acción de oro estaba sujeto a un procedimiento judicial. Sí, pero de momento había un consejo de administración, José María, y pasa a ser un administrador único. Que sí. Con lo cual, de luego me he visto el devenir de la situación empresarial, pero en ese momento no estaba claro. Pero te vengo a decir que no hay una consecuencia clara y evidente de la muerte de la madre que va a transformar absolutamente las cosas. Hay un testamento, hay la ejecución de un testamento, y según ese testamento, el control de la empresa es del hijo mayor. Como iba a pasar antes. Hacia el hijo mayor apunta precisamente ese escrito de Miguel López, de su abogado, en varias ocasiones. Le dice, Vicente Sala cada vez quería adoptar más protagonismo en las empresas. Tenemos entre los argumentos de la absolución que hemos visto en pantalla, hemos visto alguno. Era el hijo quien no quería llegar a un acuerdo. A Miguel le llegaron rumores de personas del entorno de su cuñado que decían que lo iban a detener. Él aprovecha mientras se defiende para apuntar también a su cuñado. Sí, vamos, sí, los dos bandos siguen ahí, solo que ahora se está librando la batalla que esas tensiones entre los dos bandos Yo solamente quiero decir una cosa clara, vamos a ver. El hecho de que estemos aquí hablando, de que todos tengamos dudas, eso es determinante de que no puede dictarse una sentencia condenatoria, y menos a 24 años. Es decir, el que exista una duda impide que haya una condena. Y es lo que yo quiero poner de manifiesto cuando digo estas cosas, porque estamos hablando de una condena de 24 años. Y efectivamente aquí podemos hablar. Yo estuve años de magistrado suplente y condenar a una persona, de verdad, no de esto es un ejercicio muy complicado. Entonces, te digo, el solo hecho de que en estos debates estemos suscitando dudas y que todos las tengamos, porque tú tienes tus dudas, tú también al respecto, yo tengo también las mías, obviamente, como tengo una posición, es lo que explica que en un sistema garantista como el español, hombre, una condena a tal cantidad de años, creo que es bastante difícil. Pero en este caso no es un juez, tú has dicho un juez. Eso me da más miedo. Claro, hay que tener en cuenta el elemento de que es un jurado popular el que tiene que en este caso determinar la con muy buenos inocencia abogados, o culpabilidad. con muy buenos abogados. Vamos a dejar el planteamiento encima de la mesa por ambas partes, entramos enseguida de lleno a analizar cuáles serían los posibles escenarios. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Seguimos en Enclave, en este caso valorando el caso Sala 2 años después de que ocurriera este crimen que centró todas las miradas en Alicante. Lo hacemos con Mercedes Gallego y con José María Asencio, nos han acompañado ya en la primera parte, siguen con nosotros aquí en plató. Estábamos analizando uno de los escritos que se han presentado, en este caso el de la defensa, el del principal y único acusado de este crimen, Miguel López. Y vamos a entrar en algunos de los detalles, incluso hay cuestiones nuevas que no habíamos conocido a lo largo de estos 2 años. Vamos a empezar, Merche, si te parece, con el proceso que él dice que hace esa tarde. ¿Qué es lo que defiende Miguel López que ocurre en ese concesionario de Novocar, donde en cuestión de minutos están todas las dudas? ¿Qué dice él? ¿Cómo dice que es el procedimiento? ¿El trato con su suegra? Sí, bueno, dice que la relación con la suegra era correcta. Y de hecho se pasa en que la suegra le sigue llevando el coche al taller. También es verdad que el negocio era de la señora, o sea, era de la familia. Él dice que llega María del Carmen con su hermana, que él le entrega las llaves para que vaya a recoger el coche, que insisto, está en lo que la acusación particular llama una ratonera, es al final del lavadero. Lo estamos viendo ahí. Efectivamente, al final del lavadero, y donde la señora supuestamente va a coger el coche, va a coger el coche y a sacarlo. Que después de eso él se marcha, hay unas cámaras que le captan a las 18:38, saliendo ya por la carretera de Ocaña para tirar hacia el complejo de Vista Hermosa donde ellos viven.
Otra cámara que le capta llegando a su casa, dice, por ejemplo, que uno de los elementos que utilizaba la policía era que cuando llega va, digamos que andando deprisa, dando unas zancadas grandes, y lo que contesta, lo que explica ahora la acusación, la defensa de Miguel López, es que es su forma de andar, y aporta como prueba varias fotografías donde los periodistas hemos estado fotografiándole en todas las comparecencias que lleva haciendo semanales desde que ocurrió el crimen, desde que salió de prisión. Y es verdad que eso sí es cierto, que la zancada la tiene larga. Y por primera vez a mí nos llamó la atención el hecho, la explicación que da de por qué cuando le comunican, él llega al complejo Vista Hermosa y va a casa de una de sus cuñadas, donde están las 3 hermanas, precisamente hablando con un abogado de Madrid por el conflicto empresarial. Cuando le llama un trabajador de Novocar y le comunica que han disparado a María del Carmen, él sale, pero las cámaras del complejo le captan, en lugar de salir inmediatamente hacia Novocar, entrando a su casa. Eso ha dado lugar a múltiples especulaciones de si podía haber entrado para cambiarse de ropa, para lavarse las manos, porque después de eso recuerdo que les sometieron a todos los presentes, incluido a Miguel López, a la prueba de la parafina, que dio negativa en todos los casos. Entonces explica ahora la defensa que lo que entra es a decirle a su hijo, a uno de los hijos, que no le va a poder llevar a la academia, donde el chaval tenía que ir esa tarde, porque se tiene que ir a Novocar, porque no sé si le explica el motivo, pero bueno, en cualquier caso, que el motivo de la entrada en casa, de la parada en casa, es esa. Lo explica y aporta el certificado de matrícula de que efectivamente el chaval estaba matriculado en esa academia. Y vuelve a recurrir a otro de los argumentos que tiene que ver con la conexión del WhatsApp, del teléfono de la víctima, que sí. La última conexión que aparece es de esas 18:55, minutos después de esas 18:38. Claro, es que eso es una batalla que, claro, el tiempo que tardó en morir. Vamos a ver. La cuestión es el tiempo que tardó en morir. Si María del Carmen murió rápidamente, en el momento que la disparan, como mantiene el abogado de la defensa, tarda en morir minutos. Lógicamente, si a las 18:38 Miguel López se le detecta saliendo de Novocar, es imposible que haya podido disparar él. Porque la policía, insisto, en que le considera autor material, o sea, intelectual y material. O sea, con lo cual, eso se ha partido de ahí desde el principio. Si tarda en morir, como mantiene tanto el fiscal como la acusación particular, 20 minutos o más, porque la mujer muere desangrada, realmente muere desangrada, según mantiene la autopsia realmente. Ahí sí que hay un margen de que pudiera estar ahí. La conexión de WhatsApp a la que te referías es un informe de parte contratado por la defensa, donde se especifica que a las 18:55, creo que es, 18:55:02 creo que es, hay una conexión de WhatsApp. Informe que, por la otra parte, se intenta desvirtuar diciendo que hay una serie de movimientos que soy incapaz de explicarlo con precisión, no sé, científica, que sí que hay un movimiento en el WhatsApp, pero que no implica una acción voluntaria de la persona. O sea, porque según esto, y según luego la llamada, a la hora en que está recogida la llamada al 112 pidiendo la ayuda, pues prácticamente la mujer tendría el teléfono en la mano cuando la estaban disparando, y el teléfono aparece en el asiento del copiloto en el bolso. Que no le hubiera sido con posible. Lo cual ahí, vamos a ver, eso se va a ver. Si esto llega a juicio, eso va a ser una de las batallas de el tiempo que tardó en morir, si la mujer, sobre todo es básico eso, porque según la teoría de la defensa es imposible que Miguel estuviera allí. Sí, no, es que eso es muy importante. Es decir, es otro de los indicios, que se va a su casa, pero en realidad, ¿qué espacio de tiempo le quedó a Miguel, de ser así, para cometer el hecho? No eran los 30 y tantos minutos desde que recoge el coche hasta que la encuentra, no. Es un espacio muy limitado de tiempo. Sí, estamos hablando de... Y que en ese tiempo, un tiempo muy corto. Desde que él se va, nadie la ve. Aquello tampoco es tan grande. Pero bueno, estaba oscuro, no había luz, eso sí que ha quedado pero claro. Teniendo en cuenta que iban a ir noche. a recoger el coche, y lo sabían varios, y que la habían visto llegar varios, hombre, lo normal es que si no la vieron salir, que hubieran ido antes. No, sí, porque era la dueña, era la dueña. Y la tienen ahí 35 minutos sin ir al lavadero. Si de hecho ven que hay alguien que está y si de hecho llegan a decir, pues estará hablando por teléfono, Pero 35 minutos son muchos minutos para que nadie fuera para allá, después de irse incluso Miguel. Es un dato que también había que tener en cuenta. Los otros son trabajadores, también, insisto, sí. hay que situarse. Estamos hablando de un taller donde hay movimiento, una persona mayor y un lavadero donde hay agua, y tú ves que van muchos
mucho tiempo tú te acercas y dices, oiga, ¿y la dueña? ¿Ha Pero pasado tienes algo? que estar a esas. El que le entrega la llave es Miguel López y digamos que nadie, el resto del que está en el taller, el que está dentro, tampoco la que está en, Eso en la no exposición, no eso tienen por qué saber que está ahí. Bueno, ya, ¿Sabes? evidentemente lo No- saben porque es la dueña y porque lo saben. Esto es normal que está ahí. Y lo sabían, y de hecho hay varios, Israel, etcétera, que sabían que estaba allí, ¿no? Pero insisto en que, vamos a ver, sitúate, un establecimiento donde hay 15 trabajadores y saben que el dueño, su jefe, que es el yerno de la señora, es el que la atiende. ¿Tú crees que el resto de los trabajadores están pendientes si la señora Yo entra, creo que sale, es se una va? posibilidad más que hay que tener en cuenta. Uno. Dos, claro, estamos hablando aquí de algo tan importante y que científicamente habrá que acreditarlo porque en caso contrario es otra duda y estamos hablando de dudas. Yo estoy suscitando dudas. Si dudas hay, todas las Si hay generamos. dudas no hay Sí. condena, es imposible. Oiga, ¿cuándo murió? ¿Antes o después de La las autopsia 18:32? la autopsia dice a las 19 horas. La data de la muerte, según la autopsia, son las 19 horas. ¿Por qué tardó? Porque sí que Tardó, vamos a refleja sí, esa lo autopsia que... Sí, pero Sí, no, no, pero no. la mujer, Pero el problema según la es- autopsia, murió, digamos que, ahogada por su propia sangre, pero fue un proceso Pero la lento. cuestión es que efectivamente fallece a las 19 horas. ¿Cuándo se produce el momento del disparo y qué tiempo? Insisto, la autopsia habla de un tiempo que superaría esos 5 minutos de los que está hablando el Sí, informe, hablamos el informe de la 22, defensa. Hablamos de 22. Sí, no, por esa, vamos a ver, se hablaba de un tiempo largo que en cualquier caso hacía compatible, si el problema para dilucidar al final si habría o no habría disparado Miguel López, es una franja de tiempo muy pequeña, Muy pequeña. es muy pequeña. Por eso digo que es tan pequeña. Luego el tema de las zancadas. Esto me parece que estamos ya un poco cayendo en... Yo por eso cuando hablamos de que la si cuando camina hablamos porque de la está más investigación, nervioso o porque tiene frío. No, él Y- camina habitualmente y así, otra- según... exacto, pero señora, que, una no, cosa- pero cuando hablamos una antes de la cosa entra- investigación... Ya, pero mira, lo de entrar para su hijo o no su hijo, hay una cosa clara. Él es una persona imputada por un delito. Y a veces se nos mete en la cabeza algo, que parece que hemos retrocedido. Él no tiene ninguna obligación de dar ninguna explicación No, ni la de ha dado defenderse. voluntariamente, la ha dado Bueno, voluntariamente. cuidado. O sea, hay 2 una años presión. después, 2 años después, pero la ha dado Él, voluntariamente. Lo que habrá que demostrar y decir, en todo caso, es que entró a su casa para lavarse las manos, cambiarse de ropa. A él y se le mientras preguntó no se demuestre- a él se le preguntó José María para qué había entrado. La primera vez dijo que no había entrado, luego dijo que no lo recordaba y ahora ha dicho esto. Es claro que está en su derecho. Puede decir lo que le parezca bien y oportuno, pero de todas formas, lo que hay que demostrar es que entró a su casa para lavarse, porque que entrara para hablar con su hijo, que entrara para lo que fuera. Sí, lo único, vamos a ver si la lo único, única, si la lo única- único, José María, es la que única ahora cosa se aclara. que podría demostrar algo es que entró a su casa a lavarse, y de eso no hay ninguna prueba. A mí lo No, que me llama la atención es que ahora saliera- lo único que se ha aclarado ahora, o sea, él ha aclarado a qué entró en su casa. A mí lo que me llama la atención es que precisamente fuera ese el momento en el que saliera del concesionario de Novocar, al Sí. margen de lo que hiciera Sí. cuando salió. Le da las llaves y se va. ¿O no? Le da las llaves y se va. Es un momento Pero es que muy crítico para pero es que salir de allí. Pero es que hay otra razón, ¿no? Él le da las llaves y confía en que se va a ir y se va tan tranquilo. Bueno, pero él podía haberse quedado en Novocar, Pero podía haber dado las llaves y podía quedarse trabajando. haberse ido. Sí, sí, Hombre, sí, él claro. supuestamente Porque la- además la tenía una- una reunión con las hermanas, me parece, ¿no? No, las hermanas, esto también lo dice el escrito de acusación, ellos quieren, o sea, Miguel López y su abogado quiere dejar claro que no tenía nada que ver con el negocio de los plásticos. Prueba de ello es esa reunión donde las 3 hermanas están hablando con abogados, con un abogado de Madrid que les estaba llevando el asunto y él no está. Él llega después, no es que tuviera la reunión, él llega y va a buscar a su mujer, Vale, bro. pero que no estaba Pero de metido todas en formas, el que él puede conflicto irse empresarial. a la hora que quiere. Y de hecho, el que ha atendido a su suegra le da las llaves, oye, y ya puede desentenderse. Y se va, oye, digamos, incluso esto, mirado desde otra perspectiva, lo que implica es que estaba tan tranquilo, que dio las llaves y que se largó. Es decir, hay muchas formas de analizar. Insisto, es que es todo una gran duda. Y a mí me sigue sorprendiendo que si va tu suegra a recoger su coche, se lo dejes colocado de la peor manera posible. A mí eso me sorprende. Yo voy a mi taller, que no es mío, y yo cuando voy a recoger un coche mi coche después de una reparación, me lo sacan y Pues me lo dejan... a lo mejor esto es un poco irónico, ¿no? A lo mejor esa mala relación hace no que la mates, sino que le dejes el coche en un No, mal pero lugar. él dice que la Es un relación no era poco mala. irónico y broma, ¿no? Es que dice que la relación no era mala, que la relación era normal, que la prueba de ello es eso, que ella iba allí. La cuestión es que Miguel López dice que ha pasado
los peores 2 años de su Sí. vida por estas Sí, acusaciones, sí, ¿no? sí, sí. Es otra de las cuestiones que se Que plantea también- en ese escrito. Te tomaba una pregunta. ¿Era normal dejar los coches en el lavadero a otros clientes? No, no era normal. Según los, No. es que según las declaraciones, ahí hablamos de las pruebas indiciarias que hablábamos antes. Según las declaraciones de los trabajadores, los coches se lavaban y se sacaban del lavadero y de hecho este coche se lavó y se sacó del lavadero y se dejó en un parking pequeño que había a la entrada. Y ese coche vuelve otra vez al lavadero. Sí, ¿y quién lo metió? Y nadie, ahí está, eso es otro de las cuestiones del Ah, procedimiento. bueno, Ningún trabajador lo metió ahí el coche, ninguno. Ellos han declarado que no lo metieron, vaya por delante. Y Miguel ha dicho que tampoco. Y Miguel ha dicho que tampoco. Pues entonces... Pero el coche no se fue solo. Ya, ya. El coche no pudo irse Pero solo. tampoco hay huellas. No, ninguna. Pues ya está. El coche está impoluto. Pues entonces, hombre, de alguna forma tuvo que ir el coche. El coche alguien lo tuvo Pero que meter, mientras sí. no se diga que ha sido Miguel el que la llevó, pues se nos queda ahí pues otro problema. O sea, el coche además, me explico, para defender incluso, se deja el coche en lugar común, etcétera. No se puede decir que sea Miguel el que lo lleve allí. Esto habrá que demostrarlo y que acreditarlo. Por tanto, partimos de una afirmación que no es real. ¿Por Se qué? parte del hecho de Porque que la no única- es, no, se porque parte, no José es que María. Miguel dejara el coche ahí de una forma irregular, sino que el coche que estaba en su sitio normal se lleva allí por no se sabe quién. Pero que la única Pues no se sabe persona, quién. según las declaraciones de los trabajadores, la única persona con capacidad para hacer eso, de mover el coche de, insisto, la dueña del establecimiento, era el yerno / gerente del... Es una afirmación. Es- pero es una afirmación según las imaginemos- declaraciones de todos Imaginemos ellos. que es que el autor de los hechos no es Miguel, imaginemos que es otro tercero que ha sido el que ha disparado. Hombre, tiene capacidad para Claro, mover el es coche. que eso ¿No? cuando tú hablabas antes de romper... Sería un plan perfecto. No, cuando hablabas de romper una lanza a favor de la investigación policial, Sí. o sea, vamos a ver, yo entiendo y defiendo la labor de la policía, de muchos sido para policías, mí- para mí ha sido buena. pero no. Para mí Yo en sí. este caso, yo te digo, en este caso yo tengo objeciones a la vista del resultado. Claro. ¿Cómo se puede a 2 meses del crimen decir categóricamente es el autor material e intelectual sin tener ninguna prueba, insisto, no hay arma que no ha aparecido. mismas que hay hoy. El mero Las hecho, mismas sí, que sí, hay pero hoy. exacto, a eso me refiero. ¿Por qué desde el principio se apunta a Miguel López como autor material e intelectual? Podía haberlo preparado y no haber sido él, por ejemplo. Pues ya, pero vamos Pero- a ver, pero la a policía mí- se obceca en a eso. mí la policía me preocupa porque predetermina de alguna forma la posición, pero hoy en día hay una fiscalía que sostiene lo mismo. Desde el Tanto- principio se ha sostenido lo mismo, sí, y a mí me parece igual Y si de la sin policía sentido, lo dice efectivamente. y trabaja igual. con la fiscalía, es porque la fiscalía entendería que con eso era suficiente también. Y es que no hay ninguna prueba que Ya, pero en es que ese no hemos- pero momento, no hemos avanzado. en ese momento, cuando se le detiene por las dos autorías, que induzca a pensar Bueno, pues que ha entonces- sido él el que ha disparado. Entonces me acabas de dar la razón. Si tenemos ahora lo mismo que hace 2 años. Lo mismo. Y entonces Bueno, no había vamos a ver. motivos para... En honor a la verdad, algunas cosas que en principio se consideraron indicios y pues no sé, el hecho de que pudieran encontrar material con el que él hubiera manipulado los proyectiles, eso se descartó. El ADN o sea, la presencia del ADN en el lugar del crimen no Exacto. aparece. Lo que o sea ha aparecido ha sido después de aquello que para ti es insuficiente, y había que haber sobreseído. No, yo digo, no he dicho eso, yo he dicho que había que haber investigado. Para ti es Yo insuficiente. no he dicho que pero tenía yo que voy haber al dato sobreseído. este, yo voy al dato Sí, no, este. pero yo no digo que se sí, sobresea. que digo, sabes por dónde voy, no, que no, sabes José por dónde María, yo voy. digo que se tenía que haber No, investigado vale, en todas vale, las vale. Pero vertientes digo, que tenía con este caso. Pero para ti, con aquellos datos era insuficiente. Lo que ha pasado de entonces aquí es que las pruebas directas han sido totalmente, digamos, descartadas como suficientes. Pero no descartadas, es que no había. Que no había, efectivamente. había, no. Ergo, si aquello era insuficiente, hoy es mucho más insuficiente. ¿Estamos hablando del crimen perfecto? Después, Merche, Bueno, tú has estado Vamos- volcada con este crimen desde que Estamos desde que hablando de ocurrió. un crimen que yo creo que se tenía que haber investigado con más amplitud de miras. Claro, Y que quien lo ha hecho muy bien. Y que quien lo ha hecho o lo ha hecho muy bien o le ha salido muy bien. Es que las coincidencias y esas cosas Yo- también. yo Decía lo José que- María, yo- los crímenes que se quedan sin Yo, juzgar Merche, por lo que falta de digo- autor, por Merche, falta de localizar al autor, pues sí, lo eso que es digo, así. lo que digo es que efectivamente sí se podía haber hecho muchas cosas, pero siempre tenemos que hablar de lo posible, no solamente de lo abstracto y teórico. E insisto, la policía nuestra, que podrás estar de acuerdo o no, y yo en algunas actuaciones, esta u otra, estoy de acuerdo y en otras no, pero hombre, es una buena policía y yo me consta y sé que ha trabajado, me consta y sé que han buscado otras alternativas, pero también me consta y sé que no han encontrado más. Con Si es estos que a veces- mimbres,
Claro. Se llega a principios de año, cuando es una prueba esencial para Miguel López, ¿no? Mercedes, 8 de enero, ¿verdad? 8 de es enero. la fecha Sí. fijada. La fecha de la ¿Qué va a audiencia pasar este preliminar. día? Pues ahí tiene que determinar el instructor, José Luis de la Fuente, si el tema se sobresee o si el tema pasa a ser objeto de un jurado popular. Y es importante que estamos hablando del procedimiento del jurado. Y hay una gran diferencia con el ordinario. Yo le contaba antes a Laura que en el procedimiento ordinario el juez termina la instrucción con el llamado auto de procesamiento, que es una decisión del juez imputando. Claro, que vincula a la acusación. Aquí no. Aquí el juez no ha dictado ninguna resolución. Han sido las partes las que han acusado. Y el juez ahora puede sobreseer. Con lo cual, digamos, está en una posición de mucha más imparcialidad, porque no ha sido un instructor normal, sino que ha actuado más como juez de garantía, ¿no? Como en Europa funciona, ¿no? Entonces, ahora sería posible un sobreseimiento. Sí, porque no, el juez no va a ir en contra de ninguna decisión suya previa. Va a hacer un control sobre las acusaciones sin haberse pronunciado anteriormente. Bueno, ha tenido, digamos que decisiones posibilidad de en los sobreseer. dos sentidos. O sea, ordenó el ingreso en prisión y ordenó la libertad provisional. Quiero decirte que puede Sí, ir, se puede quedar a cualquiera de las dos en este caso. Este es el problema que tiene el modelo español, que haría falta un juez de garantías en la fase intermedia, pero que es el mismo de la instrucción. Es verdad, pero también ordenó la prisión porque se lo piden las partes. Bueno, pero es una O sea, decisión, nunca- decisión que él adopta de en acuerdo, función de lo ordenó que... en aquel momento, pero lo que existía en aquel momento, porque había un peligro de fuga o unos indicios, no es lo mismo que lo que se exige para abrir un juicio oral. O sea, que creo que es más complicado esto que se dé en un procedimiento ordinario, donde el juez que ha dictado ya su auto de imputación, luego acusan sobre la base de lo suyo, sobreseer, que dictar un sobreseimiento, si le parece bien, cuando él no ha imputado formalmente a nadie. Es decir, esa posibilidad será mucho más en el juicio del jurado. Y tú, por tu experiencia como magistrado, Ay, no tengo ni idea. ¿qué crees tú que puede pasar De todo. ese día Ahí, 8? ahí no me meto, yo no sé lo que puede pasar. Yo sé lo que yo haría. ¿Qué harías pero tú? yo Sobreseer. ¿Qué sobreseería harías? provisionalmente. Provisionalmente. Provisionalmente también no puedo estar un sobreseimiento. ¿Qué libre conlleva porque- ese provisionalmente, José Pues María? que se para archiva el los que no asunto, con- produce los mismos efectos que el libre en la vida práctica, pero se puede reabrir Se aparece si aparecen algo. nuevos hechos, mientras que el libre equivale a una sentencia absolutoria. Entonces yo en este momento, con lo que hay, mi opinión particular, yo no iría, yo sobreseería provisionalmente, porque me parece que ir a un juicio con estos datos, con esta duda, de un jurado, yo creo muy poquito en el jurado, puede salir cualquier cosa. A mí me preocuparía profundamente que hubiera una condena a 24 años. Bueno, de son una decisiones, en cualquier caso es una condena Ya. efectivamente muy seria, Ya. pero son decisiones que son revisables, digamos que el jurado no tiene la Sí, última pero palabra. otra de las cosas raras del jurado español, que el jurado es revisable mediante una apelación ante tribunales técnicos. Esto es De hecho, tú lo como un decías, salto ¿no? de tiene- José no tiene- María? no tiene mucho sentido, Incluso sí. aunque el jurado determinara que Miguel López sí, es cabe un culpable, recurso. todavía Cabe tendría... recurso, claro. Cabría un Un plan recurso ante el TSJ de apelación en materia de la prueba y tal. Y yo creo que ahí, es decir, me parece que no sean los Lo que tiene sin requisitos. sentido lo que dice José María, que es un tribunal popular el que juzga en primera instancia, pero quien tendría la última palabra sería un tribunal, es un tribunal Acabaría técnico. juzgando Esto es un que la ley del tribunal jurado técnico. española es muy española, muy castiza, muy nuestra. No tiene tampoco... España es diferente. Por lo tanto, para aclararnos, sí. tenemos dos escenarios muy claros. Ese 8 de enero, si se dice que se se acaba, no sabemos qué ha pasado por el momento. Cabría Cabe recurrir, recurso, sí, cabe cabría recurso. recurrir, cabría recurrir. O puede decidir que finalmente vaya a juicio. ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Cuándo podríamos empezar a saber qué Pues pasó? esto en principio la ley aquí? dice que lo antes posible. Sí, yo creo que el juicio, O sea, de si ir no a se juicio, sobresee, hay que remitir los autos a la audiencia para que se nombre al presidente del tribunal del jurado, etcétera, Buscar a los etcétera. miembros. Y luego las Sí. cuestiones previas ante el presidente del tribunal del jurado, o sea, llevaría tiempo. Pero bueno, plazos no hay. Yo calculo, conforme va la audiencia, en el supuesto de que esto fuera a juicio, Largo. conforme va la audiencia, a finales o otoño del año que viene, una cosa así. Uy, demasiado Más o pronto me lo menos. pones, que están Seguiremos. 2 años de retraso. Otoño, no, vamos, hicimos la comprobación cuando Sí, podría ser, por sí, calcular tiempos, que no deja de ser de momento una cosa cogida con alfiler, pero yo creo que a lo largo del año que viene podría Mira, sí, aquí nos ir a queda- juicio. 2019. Nos queda algo, mira, después de las cuestiones previas, la audiencia preliminar lo podemos ver. Después de las cuestiones previas, en el jurado si llega, también. Porque va a haber un montón de incidencias. Claro. Que el procedimiento del jurado es muy interesante, la audiencia preliminar es esto. Sí. En fin, Bueno,
Tenemos muchos hilos de los que tirar en muchas ocasiones para volver a vernos y volver a analizar este caso Sala, de que esperemos encontrar algún día más respuestas que incógnitas, que son las que tenemos por el momento. Mercedes Gallego, José María Asencio, un placer contar con vosotros un día más. Gracias. Un placer también contar con todos los que estáis ahí detrás. Hasta la próxima.